Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarles esta presentación. Estoy aquí en calidad de representante de WWF. WWF es la Organización de Conservación. Tenemos oficinas en más de 90 países en estos momentos, y una buena parte de nuestra historia en el desarrollo de la conservación a lo largo del planeta ha estado muy ligada al tema de áreas naturales protegidas y eventualmente, como ya conversó Pedro hace unos minutos, también al tema del turismo. Entonces, hoy en día la idea es mostrarles un poco, a grandes rasgos, la visión que tiene WWF sobre el turismo, y en particular cómo lo vemos como una oportunidad económica y de desarrollo, pero también como una oportunidad de contribuir con el desarrollo sostenible de los países. Para comenzar, reconocemos que el turismo es probablemente una de las industrias más rápido crecimiento en el mundo. 1 de cada 12 puestos de trabajo en el mundo está relacionado al turismo de manera directa. Esto es comparable incluso a nivel de lo que es la pesquería, para darles una idea. Es una de las fuentes principales de divisas en cerca del 83% de los países del mundo, particularmente los que están en el círculo ecuatorial. Y eventualmente es una de las industrias que más rápido está creciendo. Conforme el desarrollo mundial ha avanzado y conforme más y más personas empiezan a salir de la pobreza o alcanzan niveles de ingresos suficientes, comienzan a viajar, comienzan a conocer. Y hoy en día, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, del internet, la televisión por cable, etc., la gente empieza también a tener necesidades de encontrar alternativas turísticas, incluso más allá de sus fronteras. Entonces, este es precisamente el siglo del turismo en términos de del impacto que va a tener en las economías a nivel global. Sin embargo, como toda actividad, también tiene sus bemoles, tiene sus pros y sus contras, y eventualmente en ese marco se desarrolla el concepto de ecoturismo, como una alternativa en la cual se comienza a cimentar la necesidad de tener una actividad turística informada, que va más allá de lo recreativo, que incluye además una forma de conectarse con el medio ambiente, que sea beneficiosa para el medio ambiente, pero también beneficiosa para las poblaciones locales. Esa es probablemente una de las características más relevantes del concepto, y en el cual se engloban diferentes principios o características que lo hacen más y más atractivo para el público en general. Por un lado, no es solamente el viaje al resort, no es solamente el viaje recreativo, no es solamente el placer de estar fuera del país, sino además la necesidad de hacer conexiones con la naturaleza, conexiones con la gente, conexiones con la cultura, y al mismo tiempo también generar espacios en los cuales el conocimiento se intercambia no solamente de un lado hacia el otro, sino en las dos vías. El ecoturismo, por ejemplo, tiene la capacidad de conectarse con el turismo gastronómico, con el turismo cultural, con el agroturismo del cual se habla ahora, con la posibilidad de tener experiencias más ricas con familias, no necesariamente en un sistema turístico convencional, sino viviendo con familias, con colonos, con pobladores, que permiten también, por un lado, hacer la conexión cultural de la cual podemos estar orgullosos hoy en día como seres humanos. El turismo, y en particular el ecoturismo, también nos deja una gran enseñanza en términos de los beneficios de lo que significa mantener ecosistemas saludables. Si un ecosistema no está en buen estado, la gente no lo va a visitar. Si un lugar no tiene animales o plantas o paisajes en buen estado, pierde rápidamente su atractivo. Entonces hay una conexión directa entre el capital natural, el capital que preservan los estados, y el capital que manejamos o que se maneja a nivel de las operaciones turísticas. En ese contexto también hay impactos, como le decía hace un rato. Uno de los grandes problemas que tiene el ecoturismo, como el turismo convencional, es cuando tiene mucho éxito. Cuando tiene mucho éxito llegan docenas, miles de visitantes. No está Pedro ahora para conversarlo, pero en un momento las lomas de la Chay, acá en el norte de Lima, recibían 10.000, 15.000 personas. Y obviamente esto excedía las capacidades de manejar el área. Huascarán en un momento recibía demasiados visitantes y ya no era posible ordenar siquiera el acceso a los glaciares. Paracas en su momento tenía tantos visitantes y con tan poco control que teníamos motos, teníamos basura en las playas, teníamos impactos sobre las aves migratorias e incluso teníamos problemas ya de alteración de las riquezas culturales locales. Entonces, en ese contexto es súper importante tener en cuenta
exactamente cuáles son las barreras o los mecanismos que tenemos para controlar el acceso turístico. No se trata solamente de poner un valor, un recurso, sino además capacitar y crear las herramientas para que las poblaciones locales o los encargados de hacer las operaciones puedan efectivamente lidiar con el exceso de optimismo a veces o con el exceso de entusiasmo de los visitantes. Una segunda agenda todavía es por concluir en términos del impacto del beneficio del turismo es cómo se conecta con las poblaciones locales. En particular en nuestro país han habido mucha controversia por el tema del desarrollo de los resorts en la Amazonía. Son operaciones prácticamente como de acupuntura. Llegan los visitantes en avión, llegan a Puerto Maldonado, los suben a un bote y se los llevan a un albergue que está en medio de la Amazonía. Su participación en términos de economía local aparentemente es muy limitada. Sin embargo, ese albergue puede estar consumiendo productos locales, puede estar dándole mano de oportunidades laborales a pobladores locales y eventualmente también contribuye porque la economía se mueve en cascada. Sin embargo, para el poblador normal, común y corriente, esto es cosa de gringos, es cosa de limeños, es cosa que viene de fuera. Tenemos una agenda pendiente en cómo comunicamos los beneficios del turismo para que efectivamente estos se vean reflejados en las economías locales. De lo contrario, siempre se va a ver como una actividad exógena. En nuestro país en particular eso es tremendamente complicado, sobre todo en las ciudades más remotas o localidades muy remotas. En el Cusco es todo lo contrario, en Huascarán en Huaraz es todo lo contrario, donde puedes fácilmente conectar la actividad turística con los restaurantes, la actividad de los guiados, las oportunidades culturales, etc. Pero en lugares donde el turismo recién empieza, sigue siendo una cuestión bastante elitista o visto como tal por las poblaciones locales. Entonces, en términos generales, para WWF, nuestra visión del turismo ha evolucionado con los años. Por un lado, pensamos que el ecoturismo o el turismo en general no puede estar desligado de una gran agenda de desarrollo sostenible. No puede ocurrir turismo en un territorio en el cual no hay políticas claras, legislación clara, no hay control y aparte sobre todo de que haya las condiciones de gobernabilidad. No puede haber turismo en un estado que no es democrático. No puede haber turismo en un estado en el cual no hay acceso a la información y no hay transparencia. Entonces, para nosotros es precisamente muy claro el llevar esos mensajes cuando hablamos de promoción de eventos turísticos. En segundo lugar, es súper importante el comprometernos con la conservación efectiva de áreas protegidas o de áreas naturales o territorios indígenas. Y esto ligado a lo último, que tiene que ver con cómo hacemos que los beneficios sean tangibles, no solamente para los operadores, sino también para los que participan en el proceso en los diferentes niveles de actividad turística. Esto es todo un reto porque generalmente nuestras poblaciones, me refiero casi exclusivamente a América Latina, el nivel de desarrollo, de capacidad de trabajo de nuestros pobladores generalmente todavía es muy elemental. Entonces no es posible darles actividades de mayor nivel. Sin embargo, se está haciendo esfuerzos notables para crear capacidades que van desde el lenguaje, el poder dominar el inglés, el poder manejar otro tipo de materiales, habilidades en la cocina, habilidades en el manejo y el guiado, que efectivamente levanten esa población y los lleven a ser partícipes del gran boom turístico que estamos viviendo. Sin embargo, para BF también es importante declarar que no consideramos que existe turismo sostenible, por la sencilla razón de que el turismo en su naturaleza implica, por lo general, transporte aéreo o movilización y consumo de combustibles fósiles. Y eso, eventualmente, como todos sabemos, en el contexto del cambio climático, es un tremendo problema. Solo para darles una idea, el viaje de una persona de Europa hacia América del Sur representa alrededor de 2 toneladas de carbono. Eso es lo que deberíamos consumir en todo un año. Pero si eso se consume en un viaje, ya pueden imaginarse el impacto que tiene el turismo a nivel global. Aproximadamente el 5% de todas las emisiones globales de CO2 provienen de la actividad turística directamente y principalmente por los vuelos aéreos. Eventualmente hay una forma diferente de verlo. Nosotros no hablamos de turismo sostenible, hablamos de turismo responsable. Responsable porque principalmente se comienza a pensar en cómo reducir las emisiones, cómo hacer que se compensen las emisiones a través de compra de bonos de carbono, bonos de deforestación o de actividades que permitan definitivamente la recuperación de las emisiones, pero también cómo conectamos esto con los procesos sociales y de beneficios de los cuales hablamos. Para nosotros los principios del turismo responsable parten de 5 premisas básicas.
La primera de las cuales es ver cómo se conecta este turismo en un marco más grande, una estrategia más grande medioambiental. En segundo lugar, el uso sostenible de los recursos, sobre todo los recursos naturales disponibles. En tercer lugar, la reducción del consumo y el desperdicio, en el cual somos bastante prolíficos, sobre todo en países en los cuales tenemos una legislación fuerte al respecto. El tema de aprovechar a las culturas locales desde el punto de vista de recuperar conocimientos, intercambiar conocimientos de manera efectiva. Y por último, que el turismo tiene que ser una oportunidad informativa y educativa. La persona que viaja y se compromete a una actividad turística debe volver a su país o a su lugar de origen, no solamente con el hecho de tener los recuerditos, los souvenirs, el polo, el sombrerito, sino también con la experiencia de lo importante y genuino que es ser parte de la naturaleza y ser parte del colectivo de seres humanos que estamos en el planeta. El concepto de manejar el turismo más allá de lo meramente visitar o recrearse, sino además como un enriquecimiento espiritual y de conexión, lo cual es extremadamente difícil a veces, pero se puede lograr paulatinamente y se ha logrado sobre todo en los proyectos en los cuales se incorpora a culturas locales, más allá del baile con los amigos amazónicos, sino además la conversación, el intercambio de experiencias, el poder hacer un día conjunto, como un día común y corriente con los habitantes locales. A nivel de lo que es desarrollo sostenible, uno de los marcos principales es que el turismo debe partir del principio precautorio. No podemos arriesgarnos a perder la gallina en los huevos de oro. Debemos avanzar lenta y progresivamente sobre una base planificada. Diseñar rutas, diseñar el uso de los recursos que vamos a utilizar turísticamente de manera tal que tengamos siempre, si sabemos que van a entrar 20 personas, tratemos de reducirlo a 15 para tener un pequeño margen de error. A lo mejor nos equivocamos y realmente solo podían entrar 10. Podemos reducir los espacios, probablemente aumentar la frecuencia, pero no aumentar el número de personas. Ser creativos e innovadores en cuanto a cómo hacemos uso de las rutas turísticas. Esto lo hemos visto en La Chay, lo hemos visto en Paracas, en las experiencias peruanas en particular, de las áreas protegidas que son exitosas, es básicamente cómo manejamos visitantes. Las estrategias de manejo de visitantes van desde cerrar áreas, restringir áreas extremadamente sensibles, áreas donde, por ejemplo, hay cursos de agua que son muy frágiles y el caminar de la gente puede alterarlos, prohibir ciertas actividades como fumar, al restringir el acceso a ciertas categorías de edad, por ejemplo, por el riesgo incluso hasta de accidentes. Y en algunos casos han tenido éxito, pero casi siempre el público no reacciona de la manera esperada. Por eso es súper importante que se creen las condiciones a priori y que esté bien informado el visitante sobre qué va a recibir, qué puede esperar y por qué se han puesto esas restricciones. Hoy en día, por ejemplo, tenemos las actividades ecoturísticas acá en Lima, de salir en veleros a las islas que están próximas al puerto del Callao, donde es posible ver aves marinas, lobos marinos, etc. Y todo el mundo quiere tirarse al mar a bañarse con los lobos. Hasta el día que ocurra un accidente, hasta el día que tengamos algún problema o alguien sencillamente tenga también un problema con la colonia de lobos, eso no va a parar. En ningún lugar ordenado se permite ese tipo de actividad, porque básicamente se altera las condiciones reproductivas de los animales, se pone en riesgo a las personas y eventualmente los riesgos en general, desde transmisión de enfermedades hasta accidentes, aumentan potencialmente. Entonces, tenemos que ser bastante cautos y utilizar ciertos principios generales. Y el gráfico de la derecha básicamente es un gráfico que construimos como WWF en Ecuador, en las Islas Galápagos, en los cuales le preguntábamos a la gente, ¿usted volvería a Galápagos? En verde los que respondieron sí, en azul los que respondieron quizás y en rojo los que no quieren volver. Entonces, la primera columna de la izquierda es la situación actual, estamos hablando del año 2007. En la segunda, ¿qué pasaría si hay más gente? Y automáticamente la experiencia baja, automáticamente la gente comienza a decirnos, no, yo no vuelvo porque mucha gente. Entonces, todo el concepto de naturalidad, del estar sentado en una playa al lado de un lobo marino, cambia totalmente cuando tiene 50 personas y el lobo marino es lo extraño. Entonces hay que ver cómo nos encontramos en equilibrio. Y la tercera columna se refiere a qué pasaría si encontrase un ambiente menos saludable en términos ya humanos. Los servicios higiénicos, el manejo de los residuos, la basura en las playas, que la hay, efectivamente la hay. La gente lo nota y son esas pequeñas cositas que al final le quitan la calidad al proceso o a la experiencia turística y eso eventualmente hay que controlarlo. Y en líneas generales el gobierno ecuatoriano y en particular en Galápagos lo están trabajando bastante bien hoy en día.
El otro tema que hay que tener en cuenta es cuánto le podemos sacar al ambiente, cuánto efectivamente podemos alterarlo hasta que sea más allá de lo que es capaz de recuperarse. En el tema de los albergues en la Amazonía, sobre todo el tema es el manejo del agua. Como uno no puede llevar agua en camiones cisterna, el problema del agua es desde el aseo hasta el manejo de los desechos, hasta el lavado de la vajilla. Y todos esos temas tienen que ver cuánta agua realmente podemos usar, quién nos da los permisos, quién hace los estudios de impacto ambiental, que en algunos países están perfectamente desarrollados, pero que en otros países, como el Perú, por ejemplo, todavía recién empiezan a ser considerados porque consideramos todavía los recursos inagotables. Esta situación definitivamente no es la ideal. La Autoridad Nacional del Agua, en el caso del Perú, está comenzando a poner algunas pautas para ello. El Ministerio de Turismo está comenzando a poner algunas pautas. En áreas naturales protegidas, el SACNAM tiene la autoridad que regula. Pero en general, la operación siempre tiende a utilizar más recursos de lo que efectivamente el ecosistema le va a poder regenerar. Y esto potencialmente es un gran problema en el mediano plazo. Por otro lado, hay que identificar alternativas sostenibles de insumos. ¿Por qué tenemos que llevar vasos de plástico descartables cuando podemos utilizar vajilla de loza o podemos utilizar vajillas locales o cerámicas locales? ¿Por qué tenemos que llevar bolsas para manejar la basura cuando podemos utilizar sacos de yute? Entonces, hay una serie de elementos que hoy en día no consideramos que los hacemos prácticos, ¿no? Los cubiertos descartables y todo eso. Eso va al mar, eso va al río y eventualmente afectan a largo plazo lo que queremos mantener como nuestro negocio o afectan a la biodiversidad alrededor del lugar donde estamos. Buena parte del turismo en el mar de coral en el Caribe, buena parte de las poblaciones de tortugas en el Caribe tienen hasta un 40% de individuos cuando mueren y al hacer las autopsias encuentran uno pedazos de plástico en las barrigas. Bolsas, cañitas, inhaladores para el asma, de todo encuentra uno. Porque básicamente los sistemas de manejo de desperdicios no son los adecuados y el 50% de toda la basura que llega a ellos podría ser evitada en origen. ¿Para qué tomamos los adultos o usamos cañita cuando podemos tomar directamente de una botella o de un vaso? ¿Para qué llevar botellas de plástico cuando podemos utilizar botellas de vidrio? O alguna alternativa más reciclable o reusable. Entonces todos esos elementos tienen que ser parte de una ecuación en la cual miremos a la actividad turística no solamente como la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza, sino además reducir nuestro impacto a priori, reduciendo las posibilidades de que el visitante, por dejadez, por ignorancia o simplemente porque no le importa, contamine o deje demasiados residuos. Y ello también va de la mano con las tecnologías locales. Utilizar la mano de obra local implica a veces renunciar un poco a la comodidad, pero mejora la conexión con la población local y eventualmente puede, sin comprometer la seguridad y la calidad del servicio, puede conectar mejor con lo que queremos lograr en términos de la experiencia turística. En líneas generales, nuevamente volviendo al tema, es propender a usar un consumo inteligente, tratar de conseguir, por ejemplo, no importar las manzanas de otro país, por ejemplo, lo que hemos visto con mucha frecuencia cuando hemos hecho este tipo de análisis, sobre todo en el Perú. La mayor parte de alimentos se importa. No, ni siquiera hablo de traerlo de Lima, alimento importado de otro país. Entonces uno está sentado en el Pacaya Samiria comiendo manzanas chilenas, que son deliciosas probablemente, pero no tiene sentido llevarlas tan lejos con una enorme huella ecológica. Entonces hay que buscar alternativas locales, achatomates, frutos locales, una serie de oportunidades de consumo y de experiencias que son irrepetibles. Una agua de cocona, un aguaje, etcétera, que puede que no sean tan atractivos visualmente como una fruta convencional, pero que también hay que educar al turista de que efectivamente la experiencia pasa por eso. Si vas a salir de tu tranquilidad en Madrid o en Nueva York, vienes acá, las reglas son estas, vas a vivir como un peruano debería vivir, como un habitante debería vivir en la región. Y eso también va de la mano, por ejemplo, con mucho del turismo que se hace, sobre todo hoy en día en Amazonía, es un turismo bastante cómodo, es con el motor fuera de borda, prenden el motor para salir a ver los cocodrilos en la noche y se gasta gasolina, se gasta aceite, cuando eso se podría hacer en bote y remando. Entonces, buscar reducir la huella. ¿Por qué tener el generador de luz todo el día conectado para que cargue el iPod de una persona? Paneles solares.
todo el mundo está adoptando paneles solares, no solamente una cuestión de costos, también de eficiencia, de mantenimiento. Entonces, reduzcamos paulatinamente nuestra huella en la operación, al final nos va a ahorrar en el bolsillo, nos va a crear una cultura más honesta con el medio ambiente y eventualmente con mayores oportunidades laborales a nivel local. Y un tema bastante importante, sobre todo en nuestros países, en los cuales todavía tenemos culturas que viven con costumbres, con arraigos ancestrales, que manejan códigos de uso del espacio, que manejan alternativas de uso de los recursos que no conocemos, es darle su espacio. Pocas veces he visto cosas tan interesantes como cuando los indígenas se sientan con los turistas a explicarles las bondades de una planta medicinal. Y no hablan en inglés, hablan con un traductor al lado, les van explicando para qué sirve cada plantita, para qué sirve tal cosa. Un día en una trocha o una mañana en una trocha con un habitante indígena es una de las experiencias más maravillosas de conocimiento y de intercambio. Y de ida y vuelta. Es una experiencia realmente súper interesante que debiéramos arriesgarnos más a ser parte de nuestro proceso de creación de oportunidades turísticas. Hay que tener cuidado sobre todo con las áreas que son de dominio religioso. Hay áreas que son tabú, los apus, lugares a los cuales uno no puede entrar, a los cuales uno no puede llegar. El turismo tiene una percepción de sí mismo como el hecho de que no hacemos conversión, no cavamos, no hacemos nada, somos buenos. Pero en la práctica, el solo hecho de pisar a veces un territorio donde es un cementerio ancestral o donde están las creencias míticas de una comunidad, puede acarrearnos enormes problemas y generarle muy mala fama a la actividad turística, cuando aparentemente para nosotros simplemente cruzamos una chacra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también en cómo nos llevamos con ellos. Y también, eventualmente, el no seguir considerando a los pobladores locales, como mencionaba hace un rato, como la última rueda del coche del proceso. O sea, nosotros, siendo profesionales, a veces tenemos que sufrir el proceso de crearnos un espacio en la profesión. Generalmente los pobladores locales no tienen ni siquiera esa oportunidad y son empleados en los trabajos más difíciles, peor remunerados y muchas veces hasta, diría yo, ilegales en términos de derechos humanos. Sin embargo, hoy en día hay experiencias de reclutamiento, de entrenamiento, crear capacidades, por ejemplo, que darle oportunidad intergeneracional, que los ancianos también tengan oportunidades. Los ancianos en las comunidades nativas tienen un enorme conocimiento, tienen oportunidades de enseñar más cosas. Las mujeres no tienen por qué estar aisladas. Si la cultura lo permite, las mujeres tienen que tener acceso también a vender artesanía, a conversar, a preparar la comida, generar espacios más honestos y más horizontales. Y esto está ocurriendo sobre todo en países de Asia, en los cuales el proceso está más adelantado, donde ya hay una cultura mucho más avanzada del manejo turístico. En nuestros países eso todavía está por explotar en muchos niveles, entonces es una gran oportunidad hacia adelante. Y lo que le decía también al principio, grandes oportunidades de educarnos, nosotros mismos, procesos de intercambio cultural, de pasar el día o una mañana con una familia aquí en la sierra, colectando la alfalfa, dándole de comer a los caballos, yendo a sacar la trucha. Esos procesos pequeñitos, sin ser necesariamente grandes operaciones, definitivamente alimentan bastante el proceso turístico en una escala que probablemente no mueva millones, pero que eventualmente puede tener una gran respuesta a nivel cultural. He visto casos de jóvenes, sobre todo en Puerto Maldonado, que empezaron siendo guías así chiquitos y hoy en día son profesionales de turismo, estudiaron en Madre de Dios, algunos están viajando ya, uno de ellos ahora trabaja de Sherpa en los Himalayas. Entonces, ver el crecimiento de pobladores que tuvieron esas oportunidades, de gente como nosotros, realmente es impresionante. Entonces, dejemos abierta esa posibilidad, hagamos que nos acompañen a los procesos y cada vez que viajemos tratemos de entrar en contacto con las comunidades locales para generar los espacios en los cuales intercambiemos. No solamente el saludo, no solamente le doy plata a cambio de un servicio, sino también conversar. En ese aprendizaje aprendemos todos. A nivel general nosotros estamos trabajando bastante en identificar buenas prácticas. Estos son algunos de los muchos sellos que hay disponibles. No todos son 100% confiables, no todos son permanentemente auspiciados por nosotros. Sin embargo, creemos que es importante, incluso sabiendo que el cambio climático es un problema, incluso sabiendo que el dióxido de carbono de los vuelos es un gran problema, sí creemos que es importante que la gente conozca otra gente, otras realidades, otros países. Entonces, estamos permanentemente buscando alternativas de sellos y en calidades.
buscando quiénes cumplen estos requisitos de compromiso, quiénes están realmente beneficiando a poblaciones locales, quiénes están haciendo uso eficiente de recursos y en general qué compañías trabajan de manera más o menos armónica con el medio ambiente. Esto es clave para tener un desarrollo turístico y para que la industria no solo crezca como tal, sino que genere puestos de trabajo y bienestar, que finalmente es lo que estamos buscando de una manera u otra de diferentes ámbitos de trabajo en la vida diaria. Muchas gracias por su atención y nos vemos para la próxima.